noche lluviosa, en este día lluvioso de abril. Bienvenidos de nuevo a esta sesión de nuestro curso sobre filosofía y literatura. El profesor que hemos invitado hoy, Alejandro Molano, tiene el perfil quizás idóneo para este tipo de cursos. Él es profesional en estudios literarios de aquí, de la Universidad Nacional, graduado en el 2001-2002, donde escribió una tesis sobre Giovanni Quesada. Luego hizo el magíster en filosofía aquí en la Universidad Nacional, donde trabajó problemas de estética y en donde la literatura estaba presente, una tesis sobre Teodoro Adorno. Y ahora me acaba de informar que es candidato oficial a doctor en el doctorado en filosofía aquí en la Universidad Nacional. Él es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es profesor de la maestría en estudios historia del arte, se llama. En estética e historia del arte. Digamos, sus especialidades tienen que ver, primero en relación con filosofía y literatura, pero también trabaja, y ustedes lo van a ver hoy en la charla, problemas de arte, estética y política, ¿no? Esta confluencia de estos tres elementos. La charla que ustedes van a escuchar hoy promete ser muy interesante. Algo conozco del trabajo de Alejandro y por eso digo que promete ser muy interesante. Se llama Experiencia Estética y Concepción de Progreso. Manuel Ancísar y los relatos de peregrinación de Alfa, de manera que es una charla dedicada a una figura fundamental en el siglo XIX. Bueno, entonces los dejo con Alejandro. Muchas gracias, William. Espero no defraudar la promesa de que sea por lo menos ameno el contenido de la charla. En efecto, digamos, estoy trabajando desde en la Tadeo ya hace 2 años. Estamos trabajando en un pequeño grupo de investigación en el que, digamos, el tema central es la relación entre arte, estética y política. Así hemos denominado el proyecto, que ya está en su segunda fase, y justamente de esa segunda fase, que quería concentrarse en el problema de la historia del arte en Colombia en el siglo XIX, surge este pequeño texto que quiero presentarles, o este texto que quiero presentarles hoy. Es parte, digamos, de un programa mío, personal, un poquito más grande, de exploración de este evento de la Comisión Coreográfica y de cómo justamente en ese núcleo, en la Comisión Coreográfica, confluyen propuestas estéticas, creaciones artísticas, algunas de tipo pictórico, otras de tipo más cercano a la literatura, aunque no decididamente literarias, como es el caso de Peregrinación de Alfa, y ciertamente un proyecto político que se promueve no solamente en términos, digamos, de conceptos y de críticas y de reflexiones políticas, sino incluso a través también de estas expresiones, llamemos estéticas, de la literatura y del arte. Justamente quiero explorar un poquito cómo se relacionan esos dos campos, o esos dos ámbitos, el de la política y el de la estética. Voy a presentar hoy entonces una charla que está dividida en 2 partes. La primera parte está, digamos, muy pensada desde el tema central de esta clase o de este curso, que es la relación entre filosofía y literatura. Entonces voy a hacer una reflexión que es necesaria para poder abordar esas confluencias entre arte y política también, cómo se pueden establecer esos puentes desde un punto de vista teórico. Voy a hacer una primera parte sobre esas reflexiones preliminares, y la segunda parte, digamos, la voy a dedicar propiamente a 2 aspectos concretos que encuentro en Peregrinación de Alfa, en la obra de Manuel Ancísar. Es ciertamente un texto todavía provisional, no
finalizado, entonces digamos está abierto todavía a posteriores elaboraciones, en fin. El eje, además, digamos, de esa confluencia entre filosofía y literatura, por un lado, y de un elemento, de un objeto de estudio histórico, como el caso de Manuel Alcízar y sus relatos en Peregrinación de Alfa, está también articulado por el concepto de modernidad y por la investigación sobre cómo se desarrolla la modernidad en el ámbito cultural en Colombia, cómo se puede seguir, digamos, ese proceso. Y insisto, la filosofía en conjunción con la literatura, o los conceptos filosóficos en conjunción con expresiones literarias y artísticas, parecen ser, esa es una de las hipótesis de trabajo, factores determinantes en ese cambio hacia una cultura moderna en nuestro país. Entonces, pues sin más preámbulos, comencemos a desarrollar la charla. Reflexiones preliminares. Estas van a ser como las 4 temáticas de las reflexiones preliminares. Primero, modernidad como cambio profundo de coordenadas culturales. Al hacer un ejercicio de análisis comparativo de la historia de las revoluciones hispánicas de independencia, el historiador François Javier Guerra plantea un problema que constituye en cierto modo el punto de partida del presente ensayo. Se trata, según sus términos, de la naturaleza de ese proceso revolucionario. Esto es, de la manera en la que se comprende este proceso de transformación que afectó a todo el mundo hispanoamericano, al menos desde finales del siglo XVIII, y cuya eclosión decisiva se encuentra en las primeras décadas del siglo XIX con las gestas de independencia. Dice François Javier Guerra: para los protagonistas de estas revoluciones de independencia y para una larga tradición historiográfica se trata sin duda alguna de un proceso revolucionario. Sin embargo, agrega el historiador, el carácter revolucionario de nuestro periodo tiende a difuminarse en ocasiones y llega incluso a ser totalmente problemático, cuando la revolución se ve ante todo como una radical transformación de las estructuras sociales y económicas o como el acceso al poder de una nueva clase social. ¿Cómo puede comprenderse más ampliamente la naturaleza de este proceso de transformación social? Se trata de un proceso de reformas económicas e institucionales y de un proceso de relevo de élites en el poder. Para François Javier Guerra, reducir estas revoluciones a una serie de cambios institucionales, sociales o económicos deja de lado el rasgo más evidente de aquella época: la conciencia que tienen los actores y que todas las fuentes reflejan de abordar una nueva era, de estar fundando un hombre nuevo, una nueva sociedad y una nueva política. Ese hombre nuevo es un hombre individual, desgajado de los vínculos de la antigua sociedad estamental y corporativa de la colonia. La nueva sociedad, una sociedad contractual, surgida de un nuevo pacto social. Y la nueva política, la expresión de un nuevo soberano, el pueblo, a través de la competición de los que buscan encarnarlo o representarlo. Desde esta perspectiva, la naturaleza de los procesos de transformación vividos en Hispanoamérica alrededor de las revoluciones de independencia habría pues que buscarla en lo que denominamos las estructuras de comprensión de mundo que presentan sus protagonistas. Y a su vez tendría que observarse la forma en que estas determinadas estructuras de comprensión del mundo representan todo un cambio de coordenadas culturales. Un nuevo sistema global de referencias, dice Guerra, en el que se combinan ideas, imaginarios sociales, valores y comportamientos, al que denominamos bajo el término sintético de modernidad. Ahora bien, asumir con François Javier Guerra el estudio de la modernidad en Hispanoamérica en términos de los cambios en las coordenadas culturales exige una reflexión sobre los ámbitos de sentido y comportamiento humano que intervienen en el establecimiento de tales coordenadas. En particular, cabe reflexionar un momento sobre la relación entre literatura y filosofía, o más ampliamente, entre el universo de las creaciones estéticas y el universo de la reflexión conceptual, dentro del contexto de su mutua injerencia en la creación de los sistemas de referencia culturales, especialmente de una cultura moderna. Esa es un poco la pregunta.
2. Literatura y filosofía. En la introducción a su obra Paradigmas para una metaforología, Hans Blumenberg nos invita a contrastar el ideal de objetivización cartesiano con una determinada forma de conciencia histórica desarrollada primero por Jean-Baptiste Vico. Aquel ideal de objetivización puede entenderse como lo completo de la terminología que capta la presencia y la precisión de lo dado en conceptos definidos. Mientras que la conciencia histórica es para Vico pérdida de la presencia exacta y lógica de la fantasía. En la interpretación de Blumenberg, Vico partía del presupuesto de que la claridad y la distinción exigidas por Descartes le están exclusivamente reservadas a la relación intelectiva que el creador, es decir, Dios, mantiene con su obra, verum ipsum factum. ¿Qué le queda al hombre? Dice Blumenberg. No la claridad de lo dado, ni la precisión del concepto, sino la de eso que él mismo ha producido como ser humano, el mundo de sus imágenes y constructos, de sus conjeturas y proyecciones, de su fantasía, en ese nuevo sentido productivo desconocido para la antigüedad. De esta contraposición, que puede verse un poquito ahí en el cuadro, de esta contraposición, Blumenberg extrae una hipótesis de trabajo que nos puede guiar en una reflexión sobre aquella relación entre el universo estético, cuyos ejes son la literatura y las demás artes, y el universo conceptual, cuyo eje central sería la filosofía. La hipótesis consiste en considerar que al menos algunos de los productos de la fantasía humana, es decir, del mundo de las imágenes y constructos humanos dentro de los cuales la metáfora ocupa un papel central, al menos algunos de estos constructos, imágenes y metáforas pueden ser también elementos básicos, dice Blumenberg, del lenguaje filosófico, transferencias que no se pueden reconducir a lo propio, a la logicidad. La reflexión de Blumenberg va mucho más allá de una crítica al prejuicio racionalista de la prioridad de los conceptos sobre las expresiones artísticas y literarias. Lo que le interesa mostrar es más bien la manera en que las metáforas y su historia constituyen la subestructura del pensamiento, el subsuelo, y dice el caldo de cultivo de las cristalizaciones sistemáticas, es decir, de la filosofía. En este sentido, Hans Blumenberg parte de la idea de que los horizontes históricos de sentido y las formas de mirar están estructurados en buena medida por aquellos componentes estético-imaginativos como las metáforas. En otras palabras, los desarrollos y transformaciones de los conceptos ocurren en relación con aquellos componentes estético-imaginativos. Por una parte, las metáforas suministran nuevos sustratos de experiencia que inciden en las transformaciones de los conceptos, los cuales, a su vez, intentan formular teóricamente lo que ha sido captado primero en metáforas e imágenes. Pero por otra parte, y es quizá lo más interesante de la formulación de Blumenberg, las metáforas e imágenes constituirían por sí mismas una forma de comprensión del mundo que no puede entenderse solo en función del enriquecimiento de los conceptos, pues no pueden reducirse del todo a conceptualidad, esto que Blumenberg llama metáforas absolutas. Las reflexiones que Blumenberg ofrece para abrir ese camino de investigación denominado metaforología resultan imprescindibles para emprender un ejercicio de investigación sobre el cambio de las coordenadas culturales propias de la modernidad, en tanto que nos permiten entender que los horizontes históricos de sentido exhiben una compleja interacción entre el ámbito teórico-filosófico de las elaboraciones conceptuales y el ámbito estético-imaginativo de las metáforas, sin que podamos reducir un ámbito al otro. Sin embargo, el enfoque de Blumenberg está estrictamente delimitado al análisis de las metáforas y a su función metodológica respecto a la historia de los conceptos,
Concluiremos esta sección de reflexiones preliminares intentando replantear la relación entre literatura y filosofía en términos de una relación entre experiencia estética y experiencia teorética. 3. Experiencia estética y experiencia teorética. Hans Robert Jauss desarrolla el problema de la relación entre literatura y filosofía dentro de un marco, si se quiere, más amplio que el del contraste entre lo metafórico y lo conceptual. Este marco lo construye a partir de la reflexión sobre las formas diversas a través de las cuales los seres humanos interpretamos nuestros entornos y actuamos en ellos. En términos del estructuralismo, Jauss va a hablar de la multiplicidad funcional de la conducta humana. Y en términos de la sociología del conocimiento, el problema será formulado como la diversidad de ámbitos de sentido y experiencia que componen la praxis vital del ser humano. En su intento de fusionar y completar los diferentes aportes en torno al problema de la diversidad de formas de interpretación de los entornos vitales del ser humano, Jauss sostiene un derrotero muy claro, sustentado en análisis históricos de las formas de producción, recepción y comunicación del arte y la literatura. Ese derrotero, ese objetivo, consiste en, no aislar la esfera estética respecto a otras esferas o de otras esferas. En cambio, Jauss sostiene que la actividad estética no se desarrolla de manera orgánica en un campo autóctono, sino que parece ampliar y afirmar su esfera de significación transgrediendo límites, utilizando soluciones de otras competencias y usurpando o compensando experiencias de la realidad colindantes. El concepto de experiencia estética que Jauss construye tiene como base justamente estas dos premisas, que pueden verse también en el cuadro. Primero, se trata de una forma de experiencia específica, entre otras, que el ser humano ha desarrollado históricamente y puede caracterizarse en virtud de una forma particular de vivencia. Segunda, la experiencia estética no se encuentra aislada de otros ámbitos de sentido y otras formas de experiencia, sino al contrario, transgrede límites y se apropia de contenidos y elementos diversos de esos otros ámbitos de sentido. En cuanto a la caracterización de la experiencia específicamente estética, Jauss hace énfasis en la idea de que ésta se despliega a partir de una actitud lúdica e imaginativa en la que el sujeto pone en segundo plano los intereses prácticos, flexibiliza sus presunciones teóricas y renueva sus capacidades perceptivas. Al adoptar esta actitud lúdica e imaginativa, el sujeto puede transformar las distintas acepciones de realidad, por ejemplo científicas, religiosas, políticas o cotidianas simplemente, puede transformar esas distintas acepciones de realidad en objeto estético, es decir, en objeto de experiencia para esta forma de conciencia imaginativa y lúdica. De esta manera, en la experiencia estética, el sujeto se abre a la experimentación de posibilidades de sentido diferentes de las que operan en su vida cotidiana o en ámbitos de sentido particulares como la política o la religión. Desde una tal apertura experimentadora de diferentes posibilidades de sentido, el sujeto ganaría nuevas formas de comprensión de su propio mundo, al contrastarlo, complementarlo, ampliarlo o invertirlo. El acceso a este ámbito de sentido lúdico e imaginativo produce una experiencia de gozo y de placer, que consiste justamente en la participación experimentadora de nuevas posibilidades de sentido, gracias a las cuales obtenemos una forma también renovada de autoconocimiento. Para Jauss, en la experiencia estética, el sujeto es capaz de disfrutar tanto del objeto, que le va mostrando progresivamente su placer, como de sí mismo, de tal forma que al ejercer esta actividad se siente liberado de su existencia cotidiana. Asimismo, Jauss observa que la experiencia estética se realiza en la actividad creativa o poética de escritores y artistas,
en la actividad receptiva de los espectadores y finalmente también en los distintos efectos comunicativos que puede suscitar el arte. Estas distintas funciones de la experiencia estética permanecen articuladas entre sí y juegan un papel determinante en las dinámicas históricas de conformación y transformación de distintos modos de comprensión del mundo. En una dirección semejante a la de la tesis de Hans Blumenberg, con quien colaboró en la fundación y el desarrollo del grupo Poetik und Hermeneutik, Jauss observa que el ámbito estético-imaginativo no solo es irreductible al ámbito teórico-conceptual, sino que, en cierto sentido, anticipa y enriquece permanentemente dicho ámbito. Sin embargo, Jauss parece ir un poco más allá, al subrayar especialmente la rebeldía y la ambigüedad de la experiencia estética respecto a los controles que se han pretendido ejercer sobre esta forma de experiencia desde ámbitos como la moral, la religión, la filosofía y en particular la filosofía estética y la teoría del arte. Dice Jauss, la tradición de la reflexión teórica del arte que acompaña al arte occidental en la marcha hacia su autonomía ha estado desde siempre bajo el yugo del platonismo, que es la herencia autoritaria a partir de la cual y contra la que la experiencia estética se ha desarrollado en la historia de la formación cultural europea. Tanto el atributo de rebeldía como el de ambigüedad de la experiencia estética provienen en Jauss de la reflexión sobre las funciones comunicativas de las artes. Este aspecto comunicativo tiende a ocultarse bajo el abordaje de los aspectos principalmente subjetivos de la experiencia estética, como las intenciones de los artistas y las reacciones inmediatas de los espectadores. Pero Jauss le da una especial importancia debido a que solo desde este ángulo comunicativo la experiencia estética puede comprenderse como un ámbito de sentido que participa activamente de las configuraciones de sentido en otros niveles, tanto en la vida cotidiana como en ámbitos especializados, en particular la filosofía para nuestro interés. El concepto de comunicación aquí tiene que ver con complejos procesos de cooperación intersubjetiva en los que se despliegan sentidos e interpretaciones cambiantes en la historia. La experiencia estética es ambigua porque puede afirmar sentidos o negarlos para sugerir otros a través de una amplia gama de posibilidades que va de la solemnidad de las formas literarias épicas, por ejemplo, a las formas del humor y la ironía que las artes de vanguardia desarrollan. Pero la experiencia estética es rebelde, además, en el sentido de que su ámbito propio es el placer de la figuración imaginativa y de la percepción renovada, lo cual quiebra la seriedad y la obligatoriedad del mundo normalizado, abriendo así a la reflexión nuestras formas de comprensión y de experiencia del mundo. Experiencia estética y concepción de progreso. Este punto de vista que Jauss presenta sobre la experiencia estética nos permite finalmente aproximarnos con cierta ventaja a nuestro interés por investigar los cambios culturales que caracterizan la modernidad. Para Jauss, la experiencia estética juega un papel determinante en el advenimiento de la modernidad, puesto que es en este ámbito de sentido en el que a un mismo tiempo se tematiza y se genera la conciencia de que las formas de comprensión del mundo antiguas y medievales pierden validez frente al tipo específico de experiencias que se abren paso en las sociedades occidentales, al menos a partir de la mitad del siglo XVIII. En particular, serán los motivos de la naturaleza y del tiempo histórico los que revelen la caducidad de los códigos culturales antiguos y el reconocimiento de que se abre una época diferente. Ni la experiencia de la naturaleza ni la forma de comprensión del tiempo serán iguales a lo que fueron en la antigüedad ni en la Edad Media. En primer lugar, respecto a la comprensión del tiempo histórico, dice Jauss, el sentido de la historia humana ya no había de buscarse mirando a su fin providencial, sino en su origen natural y en los comienzos de la cultura humana. Tanto el estado de naturaleza de los seres humanos, ejemplificado por el buen salvaje americano,
como los modelos antiguos de Grecia y Roma, proveían los ideales centrales que habían de guiar el proceso histórico-cultural moderno, concebido como civilización. Esto es, como proceso de perfeccionamiento de las relaciones sociales y los recursos materiales, que proclama un valor, define lo que se llamará un ideal, y se conjuga con el imperativo de virtud y de razón, según Jan Starobinsky. Por su parte, en la modernidad, la experiencia de la naturaleza, este es el segundo tema, digámoslo así, en la modernidad, la experiencia de la naturaleza atraviesa un proceso de transformación que puede entenderse desde la perspectiva de Jaus como una paulatina liberación de la preeminencia ascética, de la ascética cristiana, del mundo interior y de los lugares sagrados. Dicha liberación respecto del ethos cristiano va a permitir el desarrollo, especialmente durante el romanticismo, de toda una forma de concebir las relaciones entre el mundo interior del alma humana y el mundo empírico exterior bajo la figura de las correspondencias entre el ser humano y la naturaleza. En el periodo que comprende la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, las artes y la literatura europeas desarrollaron todo un sistema de referencias, gracias al cual se funda el mito moderno del comienzo de un tiempo nuevo o una nueva era, en la cual el ser humano debe redescubrir su propia naturaleza y sus propios principios, con tal de liberarse de la decadencia y salir del estancamiento a que ha conducido la historia anterior. Este nuevo comienzo, que es visto como una liberación y una apertura de nuevos horizontes, se proyecta hacia escenarios futuros positivamente superiores respecto a las experiencias acumuladas de ignorancia, superstición, limitación y desigualdad. Es en este contexto que el concepto moderno de progreso, Fortschritt en alemán, recibe su característica referencia a las posibilidades de mejoramiento y de apertura de futuro. Desde el arte neoclásico de Jean-Luc David, que eterniza el nuevo comienzo a través de los héroes revolucionarios, los nuevos pactos sociales y la confianza en la razón, hasta el romanticismo de los paisajes que exaltaban los sentimientos sublimes del alma humana, el amor patrio y el respeto por las empresas admirables de las culturas pasadas. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla, tal y como se encuentran en David Friedrich, en John Constable, en Francesco Guardi o en Hubert Robert. Esto es David, esto es Constable, solamente para repasar algunos de los referentes. Lo mismo que a lo largo de la variedad de registros literarios cercanos a la época de la Revolución Francesa, acerca del examen de la naturaleza humana, del viaje de aprendizaje y la inauguración de una época nueva en la historia, como se pueden encontrar en las obras representativas de Jean-Jacques Rousseau, de William Blake, de William Wordsworth y de Goethe. En todo este amplio registro de creaciones artísticas y literarias, muy superficialmente enunciadas aquí, pueden encontrarse las formas en las cuales se alimentó el concepto de progreso desde el campo de la experiencia estética de las formas del mirar e imaginar. Pero ahora debemos mirar hacia nuestro continente y hacia la historia de nuestra cultura. Fue de igual manera determinante el campo de la experiencia estética en el desarrollo de unas coordenadas culturales modernas en Latinoamérica y particularmente en Colombia. ¿No hubo acaso una reelaboración de aquellas formas del mirar y del imaginar expresadas en la literatura y las artes europeas, llevada a cabo por los intelectuales criollos desde sus experiencias específicas? ¿Cómo intervino, en fin, ese ámbito de la experiencia estética, cuyo eje son las artes y la literatura, insisto, en la transformación profunda de los códigos culturales de nuestra sociedad, que equivaldría finalmente al advenimiento de la modernidad en Colombia?
Dentro del horizonte de estas preguntas desbordantes, quisiera proponer apenas en lo que sigue el análisis de algunos aspectos de la obra de Manuel Ancísar, uno de los hombres de la generación que heredó la recién fundada República, primero llamada de la Gran Colombia y luego de la Nueva Granada. Ancísar, de ascendencia vasca y familia ilustrada, educado en Cuba, enfrentó, como muchos de sus contemporáneos, la peculiar situación de encontrarse comprometido con un proyecto moderno de república que aún estaba en proceso de consolidación y además que no coincidía con los imaginarios coloniales profundamente arraigados en buena parte de la población local. Su labor como periodista y gestor de importantes instituciones educativas y culturales, entre las que se encuentra el periódico Neogranadino, la Sociedad Filarmónica, el Instituto Caldas y la Universidad Nacional, donde hoy estamos, podría entenderse, todas esas empresas, desde aquella preocupación por ajustar el proyecto de Estado moderno a las realidades locales, con el fin de consolidarlo y darle un importante impulso. Y entramos así a la segunda parte de la charla, la parte final de la charla, dedicada ya a analizar específicamente el caso de Manuel Ancísar. Manuel Ancísar y la Comisión Coreográfica. Manuel Ancísar se unió a la Comisión Coreográfica dirigida por el coronel italiano y amigo personal suyo, Agustín Codazzi, como parte de un equipo multidisciplinario que en principio vinculaba también a José Jerónimo Triana como botánico y al artista grabador venezolano Carmelo Fernández como ilustrador. Según el contrato firmado en el mes de diciembre de 1849, durante el principio del gobierno de José Hilario López, a Manuel Ancísar le correspondía ser el ayudante principal de Codazzi, redactar un diccionario geográfico estadístico de la Nueva Granada y finalmente escribir también, cito el contrato, una obra acompañada de diseños describiendo la expedición geográfica en sus marchas y aventuras, las costumbres, las razas en que se divide la población, los monumentos antiguos y curiosidades naturales y todas las circunstancias dignas de mencionarse. Esta obra esencialmente dramática y descriptiva, dice el contrato, deberá combinarse con el diccionario geográfico estadístico de tal modo que ambas den a conocer las que son adecuadas para promover la inmigración de extranjeros industriosos. Fin de la cita. Aunque Ancísar solo permaneció vinculado a la comisión 2 años, de enero de 1850 a diciembre del 51, desempeñó estas funciones, podemos decir hoy, con admirable dedicación y seriedad. Como Loaiza Cano dice, describir, narrar, explicar, indagar, reproducir de manera vívida diálogos aleccionadores de las gentes de las parroquias que visitaron, fueron tareas cumplidas con asombrosa lucidez, aunque abundaran las condiciones naturales más repulsivas. De esta tarea tan ardua surgieron los relatos de las marchas y aventuras, como dice el contrato, de la comisión, específicamente a través de los territorios hoy conformados por el norte de Cundinamarca y Boyacá, los departamentos de Santander y norte de Santander y el sur del Cesar. Estos relatos fueron primero publicados con el título simplemente de Peregrinación. Creo que ahí está una imagen del Neogranadino donde se publican, entre 1800 y 1852, el periódico también fundado por Ancísar. Posteriormente, en 1853, los relatos fueron recogidos y unificados en la obra titulada Peregrinación de Alfa por las provincias del norte de la Nueva Granada en 1850 y 1851. Alfa era el nombre que recibía Manuel Ancísar en el contexto de las sectas y los grupos masones en Colombia. Era conocido como el Padre Alfa, por eso se llama el texto finalmente Peregrinación de Alfa. La Comisión Coreográfica proporcionó a Ancísar la oportunidad de participar en una de las empresas más importantes en lo que se refiere a construir un modelo de nación republicana y moderna, inspirada en los ideales revolucionarios de libertad e igualdad entre ciudadanos,
autonomía administrativa de regiones y construcción de una conciencia unificada de pueblo. Toda una serie de antecedentes de la comisión ya señalaban los distintos tipos de problemáticas a los que iba a responder este proyecto, finalmente concretado en los gobiernos de Tomás Cipriano de Mosquera y de José Hilario López. Algunos de esos problemas: el conocimiento físico del territorio y su organización política administrativa era deficiente y poco fiable. No se sabía qué era Colombia realmente. El estímulo de la industria requería a su vez del conocimiento de las riquezas naturales y de los territorios fértiles. Había premura también por desarrollar vías terrestres de comunicación que facilitaran circuitos de comercio interno y externo. El tema del canal de Panamá era ahí central. Se requerían datos estadísticos que permitieran tomar decisiones administrativas más ajustadas a las necesidades de población, porque se gobernaba por intuición. Era importante atraer a los inmigrantes europeos que pudieran traer consigo su cultura, su raza y su habilidad industrial. Y en fin, se quería conocer la diversidad de costumbres y gentes que conformaban ese pueblo, frecuentemente ignorado en sus realidades cotidianas. Pero más importante aún para nuestro propósito será subrayar que todo el proyecto de la comisión se apoyaba en una preocupación por el progreso y la prosperidad, tanto moral como material, de la Nueva Granada, compartida por las diferentes élites intelectuales y políticas del país, por encima incluso de su filiación partidista, como muestra Efraín Sánchez. Al menos en el caso específico de la Comisión Coreográfica, esta preocupación dejó de ser exclusivamente política y permeó también los trabajos científicos, literarios y artísticos vinculados al proyecto. De hecho, como espero mostrar, la peregrinación de Alfa conjuga todos estos elementos en una síntesis de enorme interés para una investigación sobre el desarrollo de la modernidad en Colombia. Tanto la tarea científica, recopilar datos estadísticos, observaciones geográficas y etnográficas, como los momentos de reflexión política sobre los vicios de la administración pública, están inmersos en una forma de mirar e imaginar que se presenta en cada momento en la peregrinación. Esta misma palabra que bautiza los relatos de Alcísar es ya muy significativa y posee un importante elemento metafórico y literario. No podemos pensar que Alcísar sea literalmente un peregrino, pues su tarea no está asociada con viaje religioso alguno, y por otra parte, los lugares a través de los cuales viaja finalmente no son extranjeros, sino que constituyen la propia patria, el territorio de la Nueva Granada. A su vez, aunque Alcísar realiza una tarea científica de observación de la naturaleza, y mi interés no es negar que lo hizo, esa naturaleza también se le convierte en paisaje bello, sublime, heroico o incluso atemorizante. Y en todo caso, más allá de dar una visión positiva y cuantitativa de la naturaleza, él construye una imagen de la naturaleza como territorio propio, como patria y república, que inspira sentimientos de arraigo, de fascinación y de exaltación respetuosa. Vamos a detenernos a examinar estos dos aspectos desde los cuales el ámbito estético imaginativo está presente en la peregrinación desde su mismo título y contribuye a desarrollar el ideal moderno de progreso. La metáfora de la peregrinación: detrás de mí, delante de mí. El relato correspondiente a la primera jornada de la Comisión Coreográfica, el 21 de enero de 1850, en ese relato Alcísar describe su salida de Bogotá en los siguientes términos. Dice Alcísar: la magnificencia de una mañana como esta llenaba mi alma de recogimiento, y un género de tristeza agradable sellaba mis labios. Detrás de mí dejaba Bogotá y todo lo que forma la vida del corazón y de la inteligencia. Delante de mí se extendían las no medidas comarcas que debía visitar en mi larga peregrinación. Hasta ahí la cita. La metáfora de la peregrinación se proyecta así en el primero de todos los relatos sobre lo que es en esencia una expedición científica y le presta a los relatos que deben contar sus aventuras un marco básico de referencia.
Aunque el título de peregrinación de Alfa pueda ser provisional y no resultado de una cuidadosa reflexión de Alcísar, como señala Efraín Sánchez, sin embargo no deja de ser significativo que la palabra peregrinación haya sido finalmente seleccionada y tácitamente aprobada por el propio autor para describir en lo fundamental ese conjunto de relatos. En el plano más obvio de la significación, la palabra se refiere al viaje, pero no a cualquier tipo de viaje. En la tradición cristiana, la peregrinación se entiende como un viaje voluntario de reafirmación de la fe, un viaje del que se espera ciertamente un aprendizaje y un don espirituales, pero que también representa esfuerzos y riesgos. En otro plano de interpretación, la peregrinación representa además una estructura de comprensión temporal. El comienzo de la peregrinación representa el momento del origen, que rápidamente queda convertido en pasado. Los avatares de la peregrinación, las estaciones del viaje, sus dificultades, representan un presente continuamente cambiante, que se aleja cada vez del momento original y se aproxima a la meta. Por último, la culminación del recorrido como llegada o conquista del objetivo se proyecta cada vez como el futuro anticipado desde el comienzo y permanentemente esperado durante todo el recorrido. Esta estructura de tiempo sugerida por la idea de la peregrinación también está acompañada de un proceso de transformación moral y de aprendizaje espiritual. A partir del arquetipo cristiano de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, la peregrinación implica un apartarse del hogar para posteriormente regresar a él una vez se ha hecho el aprendizaje necesario. Este tipo de resonancias permanecen en la obra de Alcísar como marco general y estructura narrativa básica que articula el texto, pero su permanencia se realiza a través de una desviación palpable también desde el comienzo del texto. Aunque se hable muy poco de los propósitos del viaje, queda claro muy pronto para cualquier lector que su objetivo tiene que ver con la descripción geográfica, el reconocimiento etnográfico y la reflexión política. Se trata entonces de una peregrinación secular, en la que las estructuras de comprensión del tiempo y la referencia a un proceso de aprendizaje se mantienen, pero aplicadas ahora al plano inmanente de los asuntos humanos, esto es, a las circunstancias vitales de las distintas comunidades del territorio de la Nueva Granada, sus estructuras sociales, sus costumbres, su historia, su forma de subsistencia, etc. La fórmula delante de mí, detrás de mí, que Alcísar eligió para el pasaje citado, resulta elocuente en este sentido. El lugar de partida, la ciudad de Bogotá, ya no representa solamente el hogar, sino el centro de la vida emocional e intelectual civilizada. Mientras que el camino tortuoso que se abre ante nuestro peregrino representa la oscuridad de ese territorio vasto e ignorado. El objetivo que aflora a lo largo del relato no será otro que el progreso social, unas veces obstaculizado por las dificultades geográficas, la corrupción moral de sacerdotes y tinderillos, la postración y el conformismo de algunas comunidades mestizas, la ignorancia de los administradores locales y la superstición de los pobladores. Otras veces, ese progreso es estimulado por la laboriosidad de las mujeres, los artesanos y los agricultores, o por las empresas educativas de hombres ilustrados y la generosidad de la tierra que ofrece variedad de climas, frutos y riquezas minerales. Dentro de ese esquema secular del peregrinaje, a cada paso surge la pregunta por la lejanía o cercanía de la meta final, el contraste continuo entre lo que podría y debería ser y lo que aún no es, entre lo que siendo realidad actual se padece y lo que se espera en el horizonte de un futuro abierto al progreso social. También desde el primero de sus relatos, la peregrinación nos presenta este tipo de juicios y comparaciones. Dice Alcísar, hablando de una tierra que fue importante en su infancia: Zipaquirá es lo que debería ser,
vistas su aventajada posición y la riqueza no común de sus terrenos cultivables? De ninguna manera. Semejante a una joya descuidada y empolvada, la ciudad querida de los Zipas solo necesita que sus vecinos la sepan apreciar y cuidar como ella merece para convertirse en el lugar más lindo y alegre de la planicie. Lo que el peregrino realmente aprende en la obra de Ancísar y lo que finalmente busca transmitirse a los lectores a través de esta figura es la propia expectativa de transformación y progreso, es decir, el propio proyecto modernizador, que parece algo casi tan obvio como las montañas y los ríos, el verdor de la vegetación y la benevolencia del clima. Un proyecto que, si bien es básicamente secular, adquiere aquí la forma de una nueva fe. Es como si por primera vez, liberada la mirada de tantas veladuras que nos mantienen en la ignorancia, pudiésemos finalmente contemplar la gran nación que realmente estamos llamados a ser, así como los pesados lastres que nos mantienen postrados y la tarea enorme que debe emprenderse de inmediato para alcanzar ese alto destino. Varios pasajes